Pudiste estar aquí en este lugar y le damos gracias a Dios por tu vida. En esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia, así con esta hermosa presencia de Dios que está en este lugar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Mateo 6, 9 y 10. El tema el día de hoy de esta predicación se llama Hágase tu voluntad. Mateo 6, 9 y 10. Cuando lo tengas, puedes decir amén. 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 Y aquí nos lo van a poner, lo vamos a leer en esta revisión. Dice la palabra de Dios: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y repite conmigo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bendito Dios, en esta mañana, precioso Espíritu Santo, estamos delante de ti pidiéndote en esta mañana que seas tú hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas. En esta mañana, Padre, yo preparo mi corazón para que esta palabra que va a ser sembrada de fruto al 100%, porque yo quiero ser un hacedor de tu palabra todos los días de mi vida hasta que tú me mandes llamar. Y te pido, precioso Espíritu Santo, que tomes el control total y toma el lugar que a ti te corresponde. Esta es tu iglesia, Padre. Tú eres el pastor, tú eres quien nos dirige, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar lugar. En esta mañana quiero predicarte la palabra: hágase tu voluntad. Cuando hablamos de la voluntad del humano, dice que la voluntad, la voluntad del ser humano es querer que suceda. Pero yo te pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es como Él quiere. Amén. Que una persona actúe de manera correcta. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de nosotros, es querer que las cosas sucedan. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, es lo que Él quiere que suceda en nosotros, que nosotros actuemos de una manera correcta, conforme a su voluntad. Pero cuando nosotros hablamos de cuál es la voluntad de Dios, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Tú qué me responderías? La única manera correcta de conocer la voluntad de Dios en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, es a través de su palabra. Hay cosas que curiosamente nos pasan al ser humano. En la actualidad, la mayoría de la gente dentro de las iglesias busca un profeta. Si tú escuchas que en alguna iglesia va a haber un congreso donde van a venir profetas, curiosamente la gente corre directamente a buscar al profeta para que el profeta le diga lo que es la voluntad de Dios en su vida, cuando realmente nosotros deberíamos de correr directamente a la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios en nosotros. Es decir, puede venir un profeta. Hay gente que dice: es que yo quiero que venga un profeta para que el profeta me diga que debo de perdonar a tal persona. Yo quiero que venga un profeta y que me diga el profeta que yo debo de amar al prójimo. Yo quiero que venga un profeta y que me diga que deje de robar. Yo quiero que venga un profeta y que me diga las cosas malas que están en mi vida. Y te voy a decir algo. El Espíritu Santo, si no te convence y el Espíritu Santo redarguye en tu vida
para realmente dejar de hacer lo que es incorrecto delante de la presencia de Dios, ¿sabes qué va a pasar el día de mañana? Que sí, Dios va a mandar un profeta, pero va a mandar un profeta para decirte, Dios dice que alinees tu vida porque hoy es el último día que tú vas a vivir. Muchas veces queremos eso. Y te digo algo, realmente la profecía de exhortación, Dios lo hace no para avergonzar. Dios lo hace porque te ama y porque quiere que tu vida y tu corazón se alinee realmente a la voluntad de Dios. Amén. Y hay mucha gente que puede venir un profeta y decirte incluso delante de todos, cuando está en la iglesia, hasta con micrófono abierto, y decirte, Dios te dice que alinees tu vida a la voluntad de Dios. Porque va a pasar esto, si no te alineas. Y no lo hace de una manera para avergonzarte. Lo hace de tal manera porque Dios te ama tanto que realmente tu vida se alinea a la voluntad de Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses, ayúdame a abrir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y seguimos viviendo con las mismas costumbres pecaminosas, ¿cuáles son las mismas costumbres pecaminosas? Falta de perdón, avaricia, lujuria, chisme, murmuración. Fíjate lo que dice Primera Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santificados. Amén. Que se aparten de la inmoralidad sexual. Siguiente versículo. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Aleluya. Siguiente versículo. Sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios. Amén. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú aceptas a Cristo y empiezas a conocer a Dios, fíjate lo que dice la palabra de Dios. El deseo de Dios en tu vida, en mi vida, es que vivamos en santidad. Amén. El deseo de Dios es que nos santifiquemos. Esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que nosotros nos santifiquemos. Dice que no nos dejemos llevar por nuestros malos deseos. ¿Y sabes cuál es el problema actualmente? ¿Por qué tú tienes malos deseos? Porque sigues viendo novelas. Porque sigues viendo películas en Netflix, en plataformas que te siguen alimentando malos deseos en tu corazón. ¿Qué es lo que pasa en las novelas? ¿Qué es lo que pasa en ese tipo de series? Que en esas series hay chisme, y por eso tú vienes a la iglesia y chismeas. Por eso chismeas entre la misma congregación. Porque sigues viviendo con malos deseos, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios, pero sabes, tú ya conoces a Dios. Amén. Nosotros ya conocemos a Dios, y la palabra de Dios dice que su voluntad es que nosotros nos santifiquemos todos los días. Perfectos no vamos a ser, nos podemos equivocar, pero te digo algo, el problema principal, el día viernes, que veníamos de repartir lo de los lonches, venía platicando yo con mis hijos y yo les decía, el problema principal dentro del cristianismo, para que tú no vivas una vida en santidad, es el razonamiento. Ese es el problema principal de los cristianos, que todo lo razonan. Es decir, si dice la palabra de Dios que si tú sabes que alguien trae algo contra ti, dice que tú vayas y lo arregles. Pero ¿sabes qué pasa? Metemos el razonamiento. No, es que como yo no voy a ir a pedir perdón, si él o ella me ofendió. Y empezamos a razonar. No, es que como yo cuando me encuentre con esa persona, después de que estuvo hablando de mí, es más que hasta me tiró la puñalada por la espalda, ¿cómo yo lo voy a saludar? Empezamos a meter el razonamiento.
¿Y sabes por qué metemos el razonamiento? Porque tenemos malos deseos. La palabra de Dios dice que nosotros debemos alinearnos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros no éramos cristianos, e incluso actualmente en el mundo, una de las oraciones o rezos, como tú lo quieras llamar, que más se pronuncia por toda la gente es el Padre Nuestro. Porque antes incluso de nosotros ser cristianos, el Padre Nuestro es lo que, cuando yo me acuerdo, cuando estaba chico, que creo que la mayoría hacíamos eso, cuando llegamos con mi abuelita, ella era bien dada que rezáramos el rosario, y aún a los pequeñitos a todos nos ponía. Y yo me acuerdo que mis primos, yo a veces nos escondíamos abajo de la cama, de verdad, porque mi abuelita nos correteaba a todos, a toda la familia, llegábamos con ella, y toda la familia, hijos, a los que estuvieran de visita, vénganse porque hoy vamos a rezar el rosario. Y te digo algo, lo que más rezábamos era el Padre Nuestro. Y yo me acuerdo que incluso cuando me casé con mi esposa, de recién que nos casamos, me acuerdo que mi suegra era así también, a todos nos ponían. Y me acuerdo que vénganse y siéntense todos en la sala, y ahí a todos nos ponían también mi suegra. Y te digo algo, lo que más rezabas era el Padre Nuestro. Pero no dice la palabra de Dios, no dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Quién vive en la tierra? Nosotros vivimos en la tierra. Entonces, si nosotros cuando decimos el Padre Nuestro, porque los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el modelo de oración que utilizó fue el Padre Nuestro. No lo utilizó para que diga, bueno, todos los días tú vas a decir Padre Nuestro, Padre. No, es el modelo de oración. Y en el modelo de oración del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero cuando Dios te dice que perdones, ahí sí no. Dice, no es la voluntad de Dios, hasta que no Dios me hable en mi corazón y me diga que tengo que ir a perdonar. No. ¿Sabes por qué no quieres perdonar? Porque no te estás llenando de la palabra de Dios. Sí, por eso no quieres perdonar. Por eso te cuesta tanto trabajo perdonar. Porque realmente entra el razonamiento. Y el razonamiento, recuerdo que hace unas semanas que estábamos en un taller con el profeta Ronnie Oliveira, él decía, uno de los principales problemas de los profetas o incluso del cristianismo es que meten el razonamiento en la fe. Es decir, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Incluso tú crees que Dios puede sacar un brazo, porque es un Dios todopoderoso, pero empiezas a razonar, ¿no? Pero a ver, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo puede ser que yo no tenga una pierna, pero cómo va a crecer una pierna? Y empiezas a razonar. Es que no tengo para comer, pero a ver, ¿cómo va a ser que Dios hoy me va a bendecir para que yo hoy coma? Y empiezas a razonar. Y eso mismo pasa cuando realmente tú no estás aplicando la palabra de Dios en tu vida. Por eso muchas veces no quieres perdonar. ¿Te digo algo? Dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Y te digo algo, Jesucristo, vino un rico, fíjate bien, vino un rico delante de Jesús y le dijo, Señor, ¿qué necesito hacer para realmente yo ser una persona perfecta? Y le dijo, cumple los mandamientos. Y él le dijo, desde mi niñez yo los he hecho. Y te digo algo, Jesucristo conocía el corazón y le creyó, porque Jesucristo conocía todo. Y le dijo, está bien, agarra todo tu dinero, véndelo y dalo a los pobres. ¿Y sabes qué pasó con ese joven? Agarró sus cosas, se dio la media vuelta y se fue triste. Se fue triste porque Jesucristo le dijo, agarra todas tus riquezas y véndelas. Y te digo algo, hoy hay tanta gente que hace razonamiento en el diezmo. Y yo te voy a decir algo, y yo te lo dije, el día que tú quieras saber en esta iglesia qué se hacen con tus diezmos, te invito a que veas lo que está pasando. Te invito a que vayas con nosotros los días viernes.
para que veas dónde se van los diezmos, dándolo a los pobres. Ahí es donde se están yendo, comprando despensas, porque la palabra de Dios es su voluntad. Amén. La voluntad de Dios es que nosotros ayudemos al pobre. Amén. Y te digo algo, cuando nosotros ponemos los videos o los subimos, algo que yo le he dicho a la iglesia, no lo hagas de tal manera que la gente te honre a ti, que digan, ay, mira, ellos están haciendo y esto y lo otro. No. Realmente nosotros lo hacemos porque es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es que nosotros salgamos y repartir al pobre, a la Amén. gente que no necesita. Amén. El día de hoy hay tanta dureza en el corazón que cuando una persona te dice, oye, ¿me regalas un taco? Lo primero que la gente dice, que trabaje. Te voy a decir algo, hay toda esa gente que está allí, yo entiendo que en alguna etapa de su vida pudieron haber cometido un error, lo entiendo, todos nos equivocamos. Puede ser que en alguna etapa de su vida incluso ellos pudieron estar floreciendo grandemente en las riquezas y a lo mejor en ese momento había soberbia, lo que tú quieras, pero el día de hoy no tienen ni para comer. Nosotros no somos nadie para realmente juzgar a Así esa es, gente. amén. Nosotros solamente hacemos la voluntad de Dios. Aleluya, amén. Hacemos la voluntad del Padre. Amén. Y el día de hoy, hasta razones de decir, no, es que ya los diezmos son de la época antigua. Qué curioso que hoy en día en las redes sociales lo que más se habla es que el diezmo es de allá de la ley de Moisés. Pero qué curioso que cuando tú en las noches oras todavía sigues utilizando el Salmo 91 para protección de tu casa. Y ahí no dices que es de la antigüedad. Qué curioso que cuando hoy hablas de prosperidad, utilizas que te va a ser alcanzada la bendición de la que le fue soltada a Abraham. Porque Jesucristo dijo que a través con la bendición de Abraham, iba a ser alcanzada las generaciones. Amén. Pero hoy razonas, no, es que ya es de la antigüedad. Pero qué curioso que sigues utilizando cosas de la antigüedad para lo que más te conviene. Pero ese es otro tema. Hoy estamos hablando de la voluntad de Dios. Amén. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque realmente no te estás llenando realmente de la voluntad de Dios. Romanos 12:12, hijo, por favor. Entonces es importante que tú entiendas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Venir a una iglesia por venir, déjame decirte, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. La palabra de Dios, algo que yo le he dicho a mi familia, dice que si tú te vas a santificar, te santifiques más. Amén. Pero dice que si vas a pecar, peques más. Porque déjame decirte algo, a los tibios yo los vomitaré de su Así boca. es, amén. Entonces, si estás en una iglesia, hay unas palabras que esas palabras siempre han resonado en mi corazón de mi hermana Alma. Ella decía, cuando he platicado con ella, cuando tú realmente vas a hacer las cosas de Dios, es porque te vas a entregar completa y totalmente Amén. hacia la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué significa? Que te santifiques de tal manera, te van a criticar, sí. Déjame decirte, sí te van a criticar. Es que el santurrón, es que el que ya no sale a fiestas, es que el que ya no se quiere reunir con la familia. Pero te digo algo, llega el momento donde tú te deleitas tanto en la presencia Amén. de Dios, que de verdad hay momentos que estando en tu cuarto solo, llega esa presencia y te enamoras tanto de Él, que tú dices, esto yo no lo cambiaría de verdad por nada. Amén. ¿Por qué? Porque te enamoras de la presencia de Dios, porque te enamoras de su voluntad, porque su voluntad de Él es agradable y perfecta. Aleluya. Romanos 12:12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia. No, 12:2, hijo, perdón. Romanos 12:2. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. No se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Pero te digo algo, el problema somos nosotros, porque nosotros no queremos vivir a la voluntad de Dios. Esta palabra yo te la suelto porque el Espíritu Santo ministró tanto mi vida que el día jueves fue algo tan... Esa semana fue una semana maravillosa. Maravillosa. El día lunes tuvimos una reunión con unos amigos donde el Espíritu Santo habló fuertemente a nuestras vidas. El día martes Dios nos entrega cosas maravillosas. Y el día jueves el Espíritu Santo ministra mi vida de tal manera que mi corazón debe de ser primeramente alineado a la voluntad de Dios en todo. Amén. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esta palabra yo te la suelto a ti, pero te digo algo. Si el Espíritu Santo, que es el que te habla todos los días para hacer cambios, y tú no quieres cambiar, porque el problema es tuyo. Entonces pueden venir 1000 pastores, pueden venir profetas, apóstoles y darte códigos de revelación y darte, porque a veces la gente busca códigos. Es que yo voy a buscar a un profeta para buscar códigos del cielo, códigos. Y sí, sabes que hay muchos códigos de revelación, pero si lo más importante que es alinear tu vida a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tú no te amoldes al mundo. Tú ya llegaste a los pies de Cristo. Tú ya no puedes seguir pensando en tus deleites carnales. Porque si tú sigues viendo tus deleites carnales, te digo algo, si tú ya terminaste tu día orando, leyendo la Biblia, ¿es malo que estés en el Facebook, en el Instagram? No, pero tienes que realmente medir tus tiempos. Y si tú dices, ¿sabes qué? Ya tengo tiempo para sentarme y descansar y ver una novela, mejor ponte a ver una película cristiana. El día de ayer mi esposa y yo en la tarde estábamos viendo una película que hablaba referente al perdón. Película buenísima. Entonces, si tú realmente dices, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer en este tiempo? Mejor ponte a ver una película que te edifique y una película que realmente te lleve a la voluntad de Dios. Amén. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios es perfecta. Amén. El problema de nosotros es el razonamiento. Y en el razonamiento es donde realmente tú dices, ay no, qué flojera ir a la iglesia. Me queda muy lejos la iglesia. ¿Te digo algo? Si tú tienes una iglesia cerca de tu casa donde la presencia de Dios fluye, ahí congrégate. Las ovejas son de Dios. Amén. Cuando una oveja llega, uno como pastor las abraza, pero si tú hay un lugar donde realmente la presencia de Dios fluye y la sana doctrina está en ese lugar, allí quédate. Porque las ovejas no son mías, son de Dios. Amén. Pero el problema es el razonamiento. Ay, no, es que... Es más, te voy a decir algo. Puedes estar a dos puertas de tu casa, la iglesia, y te vas a decir, ay, no, qué pereza. Trabajé toda la semana y me siento muy cansado para ir a la iglesia. Nuevamente el razonamiento. Cuando la palabra de Dios dice, no dejándote de congregar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y aquí lo que se te da es palabra de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Muchas veces tú dices, ay no, es que me da mucha flojera realmente orar. Mucha flojera orar. Porque tu corazón no está alineado a la voluntad de Dios. No dice la palabra de Dios, ahorita mi esposa en la alabanza decía el versículo, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Cuando habla la palabra de Dios, los que temprano me buscan, ¿a qué se refiere?
se refiere que cuando tú abres los ojos, tu primer pensamiento es voy a orar a Dios. Te digo algo, yo trabajé 5 años de noche, pero cuando abría mis ojos en la tarde, porque yo trabajaba de noche, la palabra dice los que temprano me buscan. Lo primero que yo hacía cuando abría mis ojos era ponerme a orar y era ponerme a buscar la presencia de Dios. A eso se refiere la palabra de Dios, que realmente tu corazón se alinea a su voluntad. Amén. Salmos 48, hijo. Pero el día de hoy, en la actualidad, lo que pasa es que todo lo razonamos. Salmo 48. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Este salmo es algo tremendo. Fíjate lo que dice. Me agrada. Dios mío, me agrada, dice el salmista, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Yo te pregunto algo, ¿qué es agradar? Cuando tú dices, es que a mí me agrada ir a las fiestas, es que a mí me agrada tomar, me agrada fumar, me agrada, hablando de agradar, me agrada un ejemplo, hay gente que dice, a mí me agrada ir a las albercas, Te gusta, me gusta, te deleita. te deleitas. O sea, cuando hablas de me agrada es algo que a ti te apasiona. Un ejemplo, si yo te preguntara, oyes, ¿qué es a ti lo que más te agrada en qué parte te agrada ir de vacaciones? Mucha gente me diría el mar, otra gente diría las cabañas, otra gente diría, ¿sabes qué? Pues la verdad me gustaría estar en unas cabañas, no sé, allá en Canadá, donde hay hielo y todo eso. Cuando habla de que te agrada es porque es donde tú pasas un tiempo súper bien, que mucha gente dice, no, es que ese tiempo es maravilloso y regresas como si fueran fuerzas nuevas. La verdad, porque es importante que salgamos como familia mínimo una vez al año. Es muy importante que también realmente dediquemos ese tiempo a la familia. Nosotros ya tenemos varios años que nos hemos ido a las cabañas de Mazamitla, pero es algo que me agrada, es decir, me la paso a gusto, me la paso en paz, busco la presencia de Dios, río, carcajeo, nos persiguen toros y todo ese tipo de cosas, se caen en la patineta, pero es algo que te agrada. Pero fíjate lo que dice el salmista, me agrada hacer tu voluntad. Yo te pregunto en este día, ¿cómo está tu corazón de que realmente te agrade hacer la voluntad de Dios? Porque dice me agrada y te dice un comparativo con tus días de vacaciones. Te dice un comparativo con tus días que a ti te agradan ir a la alberca, ir esto y lo otro. Además hay gente que le agrada ir de compras. Pero ¿cómo está tu agrado en la voluntad de Dios? Cuando Dios te dice, hey, perdona. Porque eso dice la palabra de Dios. Así es, amén. Y eso es la voluntad de Dios. Amén. Cuando dice, hey, renueva tu mente, que sea tu mente como la mente de Cristo. Amén. Hey, tienes que vivir como realmente Cristo vivió en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Hey, tienes que hacer que tu corazón sea perfecto delante de la presencia de Dios. Eso es la voluntad de Dios. Pero entonces te pregunto, ¿cómo está en este momento en tu corazón el agrado por hacer la voluntad de Dios? ¿Realmente hay un agrado por hacer la voluntad de Dios en tu corazón? ¿O simplemente vienes a la iglesia porque cuando tú te mueras no quieres irte al infierno? ¿O realmente vienes a la iglesia porque quieres conocer más de la presencia del Espíritu Santo? Te quieres enamorar de esa presencia de tal manera que aun cuando no tengas para comer, levantes tus manos y le digas, Señor, te doy gracias
por lo que tú ya estás colocando en mi mesa. Señor, te doy gracias porque aunque mi carro el día de hoy no está funcionando, yo sé que el día de mañana, Señor, va a ser algo mucho mejor. Señor, te doy gracias porque aunque yo veo que la vida de mis hijos estén completamente destrozadas en el vicio, Señor, te doy gracias porque yo sé que tú tienes el control, y te doy gracias, Padre, porque tu voluntad es que mis generaciones te sirvan, porque la palabra de Dios dice: en mi casa y yo serviremos a Jehová. Que te agrade la voluntad de Dios. Son tus generaciones. Son tus generaciones. Te digo algo: si nuestros padres hicieron cosas mal, nuestros abuelos, por X o Y, que en tu vida para abajo, tus generaciones vuelvan a agarrar el rumbo que es la voluntad de Dios. ¿Te agrada la voluntad de Dios? Pero agradarte es que vas a tener que ir a pedir perdón. Agradarte la voluntad de Dios es que si la persona te pide perdón, no le estés diciendo: no, es que tú te equivocas y esto. No, es que perdones. Que te agrade la voluntad de Dios es que realmente tú te muerdas los labios cuando la persona viene y te pide perdón, cuando tú tienes que ir a pedir perdón. Esa es la voluntad de Dios, que a ti te agrade. En tu carne no te va a agradar, pero en el espíritu te va a agradar, porque tú vas a decir: yo voy a hacer algo que realmente tengo que hacer. Amén. Que realmente te agrade hacer la voluntad de Dios. Si es necesario que dejes el celular, es más, si es necesario que el celular se lo entregues a tu esposa, a tu mamá, para que no estés viendo pornografía, entrégaselo. Pero es momento de que empieces a limpiar el camino también, porque eso es lo que le agrada a Dios, que realmente estés viviendo una vida santa, una vida íntegra delante de Él. Eso es lo que el salmista decía: me agrada hacer tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Amén. La voluntad de Dios es que realmente nosotros tengamos amor por las almas. Amén. La voluntad de Dios es que cuando las almas lleguen a la iglesia no les hagas malas caras, sino que realmente también tú te pongas en el lugar de ellos y que realmente los ames. Amén. Como Cristo amó a la iglesia. Así es, amén. Porque te digo algo: a Él le costaron las almas, a nosotros no. Por eso es bien fácil que viene gente dentro de la iglesia y nosotros los dañamos, porque realmente a nosotros no nos costó con nuestra vida. Y lo peor, ni siquiera nos agrada hacer la voluntad de Dios. Por eso el salmista decía: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Era un deleite hacer la voluntad de Dios. Realmente decir: no me importa que me critique, no me importa que aunque yo vaya y pida perdón y me digan de 1000 cosas, no me importa, porque la voluntad de Dios es que realmente yo haga lo que a Él le agrada. Así es, amén. Primera de Juan 2:17. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Aleluya. ¿Cuáles son los malos deseos? Tú lo sabes. ¿Qué es lo que te ha llevado a apartarte de la voluntad de Dios? Te voy a decir algo: eso se va a acabar. Se va a acabar. Pero los que hacen la voluntad de Dios van a permanecer para siempre. ¿Qué significa esto? Que realmente tú permanecerás por toda la eternidad, porque a ti te agrada hacer la voluntad de Dios. Todo lo que este mundo te ofrece, todos los malos deseos se van a acabar. Por eso yo algo que he dicho es: hay mucha gente que muchas veces pregunta: oye, si los tatuajes y esto y aquello. No entres en controversia, simplemente pregúntale a Dios. Y así, mira, pregúntale a Dios si realmente es su voluntad. Pregúntale a Dios. Pero cuando tú te estés llenando de la palabra de Dios. Así es, amén. Porque déjame decirte algo: dependiendo lo que tú te estés llenando, es al deseo hacia donde tú vas a ir. Así es, amén. Un ejemplo: ¿es malo que tú traigas la mejor ropa? No.
Si Dios te da la mejor ropa, qué bueno que Dios te dé la mejor ropa. ¿Es malo tener los mejores carros? No, no es malo tener los mejores carros. Pero dice la palabra de Dios, ¿en dónde está tu corazón? Dice, busca, la voluntad de Dios es, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. A veces somos buenos para pronunciar versículos, somos buenos para aprendernos versículos, pero somos muy malos para aplicar los versículos. Dice, primeramente, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, en la voluntad de Dios es que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Perdonar y pedir perdón. Esa es la justicia de Dios. ¿Por qué te menciono mucho esto? Porque desgraciadamente, por no decir casi el 100% de la gente dentro de las iglesias, viven ofendidos. Y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es que limpies tu camino, que limpies tu corazón sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tú puedes levantar las manos, tú puedes alabar a Dios, pero si hay algo en tu corazón, ¿te digo algo? Te está estorbando para que realmente tú te deleites en la presencia de Dios. Así es, amén. La presencia del Espíritu Santo es para cada uno de nosotros. Amén. La presencia del Espíritu Santo no es solamente para algunos. La presencia del Espíritu Santo no solamente es para algunos pastores, para algunos apóstoles, para algunos profetas, para algunos misioneros, para algunos líderes. La presencia del Espíritu Santo es para quien la quiera. Amén. Es para quien realmente quiera enamorarse y buscar y someter la carne, y que realmente el Espíritu sea vivificado a través de la presencia del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Josué 22:5, hijo, por favor. Josué 22:5. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Estoy hablando de algunos versículos que hablan de la voluntad de Dios, pero es importante que realmente alinees tu vida a la voluntad de Dios a través de la Biblia. ¿Y cómo? Todos los días leyendo la Biblia, todos los días siendo hacedores de la palabra de Dios. Nos vamos a equivocar, sí nos vamos a equivocar, pero lo importante es que tu voluntad se alinee a querer hacer la voluntad de Dios siempre en tu vida. Josué 22:5. Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios. Condúzcanse de acuerdo con su voluntad. Obedezcan sus mandamientos. Manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Fíjate lo que dice nuevamente. Condúzcanse de acuerdo con su voluntad. Iglesia, es momento, hoy es el día que empieces a analizar cómo está tu corazón, que empieces a analizar cómo está tu vida, Así es, amén. que empieces tú a analizar con la presencia del Espíritu Santo qué cambios es momento de que los empieces a realizar. Cuando tú empiezas a realizar cambios en tu vida, realmente te vas a empezar a agradar de la voluntad de Dios. Así es. Pero si realmente tú no haces cambios en tu vida, te va a aborrecer la voluntad de Dios a tu vida. Vas a decir, no le vas a hallar sentido al cristianismo, no le vas a hallar sentido a los caminos de Dios. Por eso mucha gente dice, es que yo no le hallo sentido. ¿Por qué no le hayan sentido? Porque realmente no se han agradado de la voluntad de Dios.
Por eso hay mucha gente que de repente puede estar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años en la iglesia y después se van. ¿Y por qué se van? Porque realmente nunca se agradaron de la voluntad de Dios. Así es, amén. Y te digo algo, agradar, la palabra de Dios agradar es que tú te agrades. No de que tú busques que el pastor, que el líder, que alguien más de la iglesia. No es que busques que esa persona haga la voluntad de Dios para que no te ofenda. Porque muchas veces eso pasa dentro de las iglesias. Nosotros volteamos a ver, no, es que ese es un profeta. Y mira, aunque es profeta, ¿cómo vive? Tiene otra mujer. No, mira, y es que es el líder de la iglesia, pero mira cómo vive, diciendo malas palabras. No, mira, pero es que ese es el pastor y cómo vive, robando. No, y así pues pudieras encontrar 1000 cosas en la gente que está dentro de la iglesia. Pero la palabra de Dios dice que tú te agrades, que yo me agrade, en la voluntad de Dios. A mí no me importa lo que vaya a hacer alguien más, que yo me deleite en su voluntad, que yo realmente busque su voluntad, que yo realmente entienda cuál es la voluntad de Dios. A eso se refiere la palabra de Dios. Fíjate este versículo, Lucas 2:14, para que entiendas lo tremendo, Lucas 2:14, para que entiendas lo tremendo que es la voluntad de Dios. Lucas 2:14. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Esto no sé si tú lo habías entendido de esta manera. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que se gozan de su buena voluntad. ¿Cómo es tu vida el día de hoy? ¿Vives con gozo? No importando la situación que estés pasando. ¿Realmente te gozas en la voluntad de Dios? ¿O realmente tú dices, no, es que ser cristiano es lo más pesado? Es que a todo el mundo tengo que perdonar, aunque vaya en la calle y alguien se me meta cuando voy manejando en el carro y me diga 1000 cosas. No, no es bien difícil ser cristiano. Es bien complicado ser cristiano. ¿Cuántas veces te ha tocado escuchar este versículo de la Biblia? Y más ahora que viene Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que se gozan de su buena voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A los que se gozan, a los que realmente dicen, para mí es un deleite el poder ser hijo de Dios. Para mí es un deleite el poder perdonar. Para mí es un deleite el no vivir en lujuria. Para mí es un deleite el no vivir robando. Para mí es un deleite el que realmente yo pueda ser llamado hijo de Dios en el cielo. Esa es la parte más importante. Que seamos llamados hijo de Dios en el cielo. Hay algo que es bien tremendo. Nosotros en el 2009, cuando fuimos a Bogotá, mi esposo y yo, en la iglesia del pastor Ricardo Rodríguez, cuando son esos congresos, estamos hablando que son, no sé, alrededor de 20,000, 25,000 personas las que van. Y yo le preguntaba a mi esposa, ¿tú te has puesto a pensar si toda la gente que va a un congreso, todos esos 20,000 personas, 25,000 personas, realmente se encontraran, se enamoraran profundamente de la presencia de Dios? Cuando ellos regresaran a su tierra, ¿qué crees que pasaría en cada ciudad? Realmente la ciudad fuera una explosión. Porque realmente cada persona que va a un congreso regresaría enamorado de la presencia del Espíritu Santo. Enamorado. ¿Sabes qué pasaría en la ciudad? Ya no hubiera pleito entre pastores, viendo a ver quién tiene la mayor denominación.
o viendo a ver quién hace el mayor congreso en la ciudad. Si realmente viviéramos cada uno de nosotros agradándonos y en gozo, en la presencia, en la voluntad de Dios, nuestra ciudad cambiaría radicalmente. Pero te digo algo, vamos empezando por cambiar primero nuestra familia. Amén. Primero vamos empezando por cambiar a los nuestros. ¿Cómo? A través del ejemplo de nosotros mismos. A través de que realmente tú te agradas y te gozas en su buena voluntad. Amén. Pero para que eso pase, iglesia, es momento de que el día de hoy empieces a hacer cambios radicales en tu vida. ¿Te va a costar? Sí, sí te va a costar. Yo no te digo que no te va a costar. Te va a costar. Y te va a costar un gran esfuerzo. Primera de Juan 5:14. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, primera de Juan 5:14. Ayúdame, Elías, por favor, con el teclado. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos, que al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Muchas veces porque hay gente que dice, es que mi oración no es escuchada por Dios. ¿Qué es lo que realmente estás pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que realmente tú pides a Dios? Muchas veces tú puedes pedir riquezas, está bien. Él dice la palabra de Dios que Dios quiere que prosperes en todo, pero como prospera tu alma. ¿Para qué son las riquezas? ¿Para alejarte de Dios? Muchas veces tú puedes pedir un trabajo. Hay gente que puede decir, es que yo quiero un trabajo que realmente se me alinee para estar en la iglesia y en las cosas de la iglesia. Y te digo algo, Dios conoce nuestros corazones y en su misericordia Dios te da ese trabajo. Pero ¿sabes qué? En cuanto empiezas a tener más tiempo, tienes menos tiempo para Dios. ¿Cuánta gente muchas veces le ha dicho a Dios, Señor, yo quiero tener una casa cerca de la iglesia para que yo pueda estar ahí sirviendo? Y te digo algo, Dios te da la casa cerca de la iglesia y me ha tocado ver gente real que terminan yéndose de la iglesia. Familias completas que se terminan yendo de la iglesia. Tú puedes decirle, Señor, es que yo quiero un carro. Claro que los carros son importantes porque quiero un vehículo que me mueva para ir a la iglesia. Y te digo algo, Dios te da el vehículo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Después lo utilizas, pero para tus propios deleites. Así es. A la iglesia después. Déjame primero voy a este lugar que es mi deleite. Iglesia, es momento de que realmente analices tu corazón. Que en esta mañana tú realmente entiendas si realmente te agradas y tienes gozo en la voluntad de Dios. Que realmente en este día tú puedas entender en tu corazón si acallaste ya la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, te digo algo, él todo el tiempo redarguye. Lo que mucha gente lo llama la conciencia, no, es que la conciencia es el que me dice que estoy haciendo cosas mal. No, es el Espíritu Santo. Él es el que está redarguyendo, porque el Espíritu Santo redarguye en todos por igual, porque la palabra de Dios dice que el sol sale para todos por igual. Es decir, aún sea un satanista, el Espíritu Santo redarguye, porque con lazos de amor los quiere traer a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Yo te pregunto en esta mañana, iglesia, ¿cómo estás viviendo tú? Realmente cuando tú cantas la canción Venga a nosotros tu reino, la cantamos la última de Padre Nuestro, ¿realmente la cantas por cantar? ¿O realmente desde lo más profundo de tu corazón tú le dices, Señor, quiero tener un corazón como el tuyo?
Porque la palabra de Dios dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ponte de pie en esta mañana.